Buenos días, profesora. Mi nombre es Aria Celeste Fernando Elías Vela. y hablaremos de la unidad número 4, la sección de ajuste de activos y pasivos al cierre de, de un periodo actual. Comenzamos con el párrafo 186. Este párrafo nos habla de que una entidad identificará a fecha de los estados contables qué pasivos y qué activos están expresados en moneda al cierre y cuáles están expresados en moneda a una fecha anterior al cierre. Más que nada, esta es la identificación de los activos y pasivos. Ya, en el párrafo 187 nos habla de que una entidad, en el párrafo 187 nos habla de que una entidad no podrá modificar el importe de aquellas partidas que están expresadas en su moneda al cierre. Un ejemplo claro serían el efectivo, los créditos y deudas en moneda y aquellos activos o pasivos que están medidos a valores corrientes, pero determinados a fecha de los estados contables. Bien, sigo yo explicando lo que sería el 188, que nos habla de, para actualizar partidas viejas, en este caso, que una entidad eh, expresará en moneda de cierre. Una entidad expresará en moneda de cierre el importe de aquellas partidas, el importe de aquellas partidas medidas en una fecha anterior, dentro de estas cuales pueden llegar a entrar, o ejemplo que podremos dar, que podrían ser aquellos bienes de cambio o otros activos medidos al costo. También nos indica de que debemos identificar la fecha de origen de estas partidas y saber la fecha y de dónde provienen estos mismos importes. También nos dice que debemos calcular su coeficiente su coeficiente ajustado correspondiente según las reglas de los párrafos, que sería del 179, el 182 y 183. Después sería el 189, que nos habla de que una entidad determinará su patrimonio neto al final de su periodo actual a medición de cierre, restándole lo que sería el pasivo y el activo a esa misma fecha, reexpresados también a moneda de cierre. Sí, bueno, esa sería más que nada. O sea, el tipo de la expresión que daría sería más que nada sería de activo y pasivo, o sea, activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Bien. Sigue mi compañera. Continuamos ahora con el párrafo 190. El 190 nos habla de que para poder expresar en moneda de cierre las distintas partidas que integran el patrimonio neto, excluyendo ya el resultado de la partida actual, se tendrá que seguir los siguientes pasos. Primero, se expresará en moneda de cierre los saldos de cada partida, utilizando un coeficiente que refleje la evolución de los índices de precios FATSE. Em, luego, sí, que esté determinando el saldo de que esté determinado del saldo inicial hasta la fecha de los estados contables. Primero se expresa, como dije, de nuevo se expresa en moneda de cierre los saldos de cada partida. Luego, el resultado que nos dé de esta misma lo vamos a restar o sumar, dependiendo del caso, con aquellas variaciones que ocurran durante ese periodo. Como por ejemplo, podemos tener un aporte de capital. Bueno, ese mismo lo vamos a sumar, pero lo vamos a multiplicar también por el coeficiente correspondiente.
Y también se va a seguir con aquellas pautas que están establecidas desde el párrafo 191 hasta el 195, que justamente continuaremos hablando. Bien, como mencionado, dijo mi compañera, sería el 191 que nos habla de cómo una entidad deberá expresar las variaciones patrimoniales. En el inciso A nos habla de resultados y resultados diferidos, de que para cada uno de los componentes del resultado del periodo y, y los resultados diferidos del periodo, la entidad deberá determinar la moneda en que tal componente que se encuentra reexpresado, que se encuentra reexpresado. Para ello, la entidad clasificará y medirá los componentes del resultado del periodo y los resultados diferidos del periodo de la siguiente manera, que vendrían a ser clasificación de componentes del resultado y resultados diferidos, que vendrían siendo resultados generados por transacciones que pueden llegar a ser la venta, sueldos, importes, no, impuestos, y que la RT nos establece que para medir el componente en moneda de cierre, una entidad deberá, que sería tomar el valor nominal y multiplicarlo que sería por multiplicarlo por el coeficiente ajustado desde la fecha en que ocurre la operación a la fecha de cierre. Luego nos habla que aquellos ¿cómo se le llama? Resultados generados eh, por el consumo de activos que pueden llegar a ser este, depreciación de aquellos bienes de uso o costo de ventas, que la diferencia de estos, la diferencia de esto era de que con nosotros estos se van consumiendo con el tiempo, que vendría siendo la depreciación. Bien, me trabé un poquito. Eh, ¿Cómo se miden a moneda de cierre? La RT nos dice de que debemos agarrar el valor del activo consumido, que en este caso puede llegar a ser el valor de ¿qué serían? De de la mercadería que vendimos o el valor de origen de la maquinaria que estamos despreciando y multiplicarlo por el coeficiente inflacionario que corresponde a la fecha del cierre. Sí, a la fecha que cierra que concluye. Después estaría otro término que también nos menciona la RT, que vendría a ser la rotación, que si normalmente la mercadería está 3 meses en depósito antes de ser vendida, usar este periodo promedio para poder llegar a determinar cuándo se producirá su consumo. Sí. Y después también nos habla ¿cómo se llama este? De la depreciación, que para calcular la depreciación primero debemos actualizar el valor original de la maquinaria que vamos a amortizar ¿qué sería? A peso o moneda de cierre y después recién podríamos calcular su depreciación, que vendría siendo el valor de origen menos su valor residual más su vida útil. Sigue mi compañera, que serían con los aportes y las distribuciones. Ah, no, Ah, continúo ahora con los bueno, siguientes párrafos, que serían de los resultados por las comparaciones de magnitudes. Un ejemplo claro de eso serían los resultados de la venta de bienes de uso, también los resultados de las actividades agropecuarias o el resultado por la comparación también de los activos con su valor recuperable. Bueno, la RT dice que para poder medirlos se tiene que primero, em, se tiene que primero
comparar estas dos magnitudes, identificarlas y multiplicarlas por su coeficiente correspondiente para poder ya expresarlas en su moneda de cierre. Luego de estas mismas, de haberlas comparado, se va a obtener de ahí un resultado diferido, que ya estará expresado en su moneda de cierre. El siguiente párrafo nos habla de los resultados financiados, que serían por los intereses o por diferencia de cambio. Bueno, la RT especifica que se tiene que determinar en términos reales. O si no, también está la otra opción que es multiplicando su valor nominal por su coeficiente correspondiente, para que así esté expresada, luego se exprese en su moneda de cierre. Pasamos ahora al inciso B, que ya son los aportes y distribuciones. La RT especifica que una entidad podrá medir los aumentos de capital, otros aportes, las distribuciones y las restricciones, etcétera, mediante el siguiente método. Primero tenemos la suscripción de acciones o cuotas sociales. Bueno, el claro ejemplo sería de la cuenta capital. Se va a realizar a la fecha de su suscripción. Así es como dice la RT que se tiene que medir, tomando su valor nominal de la acción y multiplicarla por su coeficiente correspondiente a la fecha de su suscripción. El siguiente es por capitalización de aportes irrevocables. Bueno, la RT establece que se tiene que multiplicar su valor nominal de la acción por su coeficiente correspondiente, pero se hará a la fecha de aportes, a la fecha en que se realizó este aporte irrevocable. Y luego está la capitalización de utilidades, los dividendos y la creación de cualquier otra reserva. Nos dice que se tiene que realizar a la fecha de la asamblea, como por ejemplo, tenemos fecha de cierre el 31 del 12, pero se hizo una junta de asamblea el 30 del 4 de abril. Entonces, cualquier modificación que se realiza, ¿qué fecha es la que vamos a utilizar? Bueno, la fecha en la que se hizo la asamblea. Y a eso es lo que me refiero con este párrafo más que nada. Mi compañera ahora continúa con los siguientes párrafos. Bien, continuando con lo que dijo mi compañera, me tocaría seguir explicando qué serían los aportes irrevocables, que la RT nos dice que para poder medirlos debemos multiplicar su valor nominal por su valor nominal de los aportes por su coeficiente correspondiente, que vendría a ser a la fecha a la fecha del aporte o a la fecha que se define la irrevocabilidad si se tratara de un pasivo de patrimonio neto. Después tendrían a ser las distribuciones de dividendos en efectivo u otros activos si sucede más que nada cuando la empresa decide repartir parte de sus ganancias entre los accionistas barra socios. ¿Y cómo se llegaría a medir al momento de cierre? ¿Qué sería? Se multiplicaría su valor nominal su valor nominal que se distribuyó y se lo multiplicaría por el coeficiente correspondiente, por el valor, sí, se lo multiplicaría por el valor correspondiente a la fecha de la asamblea que aprobó, que sería la distribución de estas acciones. Bien, después seguirían que serían la reducción del patrimonio, no, reducción del capital, reducción del capital para devolución para
reducción del capital para devolverlo a los accionistas. Sí, que nos habla de que la empresa decide reducir su capital y